yo y después siguen ustedes. Yo, al azar, yo, en realidad, la dinámica es así, ¿no? Esa es sorpresa, mira, yo le paso la posta a cualquiera y el que sigue le pasa la posta así indiscriminadamente, ¿no? O sea, es una cosa así, una cosa como que sorpresiva. Una dinámica así, un poco juguetona, como yo mismo. Estamos en 3, 2, 1, 1 y medio. A ver, entonces, acción. A ver, esperamos a ver unos minutos para que la gente se vaya conectando. Hoy tenemos la parte 2 del crimen organizado, chicos. Conéctense, pasen, pasen. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. A ver, pasen. Empezamos, a ver, en breves minutos. Arrancamos. La gente se está conectando. La gente está conectando. La gente quiere verme humillado, ¿no? Ven que se conectan. Qué corazón, ¿verdad? Qué feo su corazón de ustedes. A ver. Vamos conectándose. Doctores, a ver, conéctense, conéctense, a ver, informándoles que ya acabamos de terminar las oficinas del centro de arbitraje ya o se puso. Acabamos de terminarlo, tiene una pintura bien, bien bonita y ha estado perfecto. Recién acaban de terminar de pintarlo, me han enseñado unas fotos tremendas. Hoy tenemos una sesión especial, te comento. Tengo una sesión especial, tengo acá unas voces autorizadas, unas bestias, o sea, en este tema, en el buen sentido, una vez en el buen sentido del crimen organizado, honrado, complacido como siempre, ¿no? Vamos esperando, a ver, entren chicos, entren, conéctense, no sean tímidos. A ver, ayer fue una sesión también hermosa, ¿no? Fue una sesión perfecta, idónea, ¿no? Como siempre, ¿no? Con miras a apuntar más, vamos a dar la talla el día de hoy también, vamos a medirnos. Han pedido acá que pise la casa, vamos con todo, pues. Vamos con todo. Mientras vamos empezando a ver, mientras van conectando, van compartiendo la publicación, les paso en el chat interno, les voy a pasar yo no, bueno, no puedo, ya, nada, ya, eh, a ver, chicos de la universidad, mis chicos de la Universidad Nacional Alcides Carrión, ¿cómo están? Buenos días. Luchito Ricapa, un gran estudiante, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos para el grupo de estudios Voces del Derecho, ¿no? Saludos para el grupo de estudios Sistema Penal, donde voy a estar dictando más tarde las clases y la inauguración de nuevos miembros. Vamos a hablar de teoría del delito, pero es otro temita. Y bueno, creo que ya empezamos, ¿no? Ya empezamos, ya se está yendo conectando la gente, ya todo bien. Entonces empezamos. ¿Qué tal, chicos? Buenos días amigos, buenos días amigas de justo en esta oportunidad tengo el enorme gusto, agrado, honor, ¿no? Honor, siempre tengo esta ideología de que un día tiene que ser mejor que otro y esta no es la excepción. Tenemos a voces autorizadas, ¿no? En esta materia de crimen organizado y estoy muy feliz, muy contento que vamos a poder intercambiar lineamientos académicos, lo cual es de recibo esto. Sin más preámbulos, tenemos para empezar al profesor José Núñez. Él es catedrático de Ciencias Penales en Colombia. Asimismo, también es juez del circuito, ¿no? Allá en el mismo país respectivo. Tenemos al profesor John Cimarro, ¿no? Doctor en Ciencias Penales y está doctorando una maestría acá en Hispanoamérica, paréntesis México, ¿no? Un gran amigo John, ¿cómo está? Buenos días. Tenemos al señor doctor Jorge Luis Romero, una de las voces autorizadas, también es conferencista, especialista en temas de crimen organizado y también trabaja en esta dura labor fiscal, ¿no? Que también es admirable, ¿no? Ayer también estuvo el profesor
Stark y también de la Fiscalía de Ayacucho, y perfecto ese tipo de lineamientos que tienen, y el profesor doctor Rodríguez Mariño, ¿no? Una de las voces autorizadas y un abogado reconocido en Trujillo, ¿no? Por invitación de Seguso, y pues sin más, ¿no? El profesor Juan David Castillo Sánchez viene en breves o entra en breves a la reunión. Así que, sin más, empezamos. Por decisión unánime de los miembros de este conversatorio, me han dicho, ¿no? Comienza la casa, ¿no? Tengo que comenzar, pues, ¿no? Bueno, entonces, sin más, tengo que comenzar y vamos a recapitular lo que hicimos ayer, ¿no? Ayer tocamos aspectos, en realidad, teóricos sobre la legislación del crimen organizado, ¿no? Ya una definición, criterios para determinar la existencia de esta organización criminal, en realidad hay una interrelación de organización criminal, un grupo de tres o más personas, ¿no? Que reparten diversas tareas, funciones o cualquiera sea su estructura, a cambio o ámbito de acción, ¿no? Con carácter estable, tiempo indefinido y demás, ¿no? Que funciona de manera concertada y coordinada para cometer uno o más delitos graves. Esto es lo que habíamos quedado ayer, ¿no? Y bueno, y como dos, a ver, el audio, profesor Mariño, disculpe, ver, un ratito, mute, ya, listo. En la intervención de los integrantes de esta organización criminal, por decirlo así, las personas vinculadas tienen un cargo o tienen un rol, ¿no? Esta puede ser temporal, puede ser ocasional y puede estar orientada a la consecución de objetivos de organización criminal. Es decir, ¿no? Las cabecillas pueden ser unos, pero los secuaces o los órganos de ejecución incluso pueden ser independientes. Si ayer puse el ejemplo, ¿no? Una organización criminal tiene que ser una empresa criminal de todas maneras, ¿no? ¿Y qué pasa con las empresas? Pongo el caso Vitel, ¿no? ¿Acaso lo que venden chip Vitel, ¿no? En la calle, ¿no? ¿Conocen a los directivos de Vitel, conocen al gerente o al dueño de Vitel, por ejemplo? No pasa, ¿no? No pasa. Y esta es una desconcertación entre la intervención integrante de la relación criminal. Es una de las disposiciones que hice, pero esto lo tocaré más adelante. Para hablar de grados de organización criminal, creo que hay que hablar de los tipos de organización, lo que son cuatro, ¿no? Lo que son concierto criminal, lo que son asociaciones ilícitas o bandas, el crimen organizado propiamente dicho, y las industrias o empresas criminales. No se asusten, clientes, no voy a mencionar ningún nombre, así que todo bien, no me vayan a estar llamando el penal nada más, porque no contesto llamadas los sábados, por otro lado. Hay que definir los esquemas de crimen organizado, ¿no? Bueno, los subtipos, ¿no? Para ver este ámbito preliminar. Comencemos con el primero, ¿no? El primero tiene que ser un concierto criminal, es una organización de primer grado que viene a ser una característica delictiva de naturaleza ocasional. Esa es la principal característica, es decir, ¿no? John viene a Perú y nos encontramos en Perú y todos estamos sin plata, pues, así que nos ponemos a robar ahí en pleno centro de Lima. Así, pero por una vez no nos pasa eso, ¿ya? Y justo se suma el profesor José Núñez también, que está aguja, Rodríguez, y nos juntamos ese día y nos ponemos a cogotear gente. Ese es un concierto criminal, una organización de primer grado, nada más. Y no es una organización, no tenemos estructura, pero hay una división de funciones, por ejemplo, ¿no? Uno lo cogotea, uno le agarra las manos, uno lo bolsiquea. O sea, punto, es una definición básica que puede tener en un sentido estricto o en un sentido coloquial, ¿no? Eso solo para... Ese es como mero ejemplo, ¿no? No es que me dedique a cogotear una cosa así, chicos, no se decepcionen de mí. Dos, para hablar del segundo grado de la asociación ilícita o bandas, es una estructura, pero tiene un menor grado de importancia a diferencia de la criminal organizada, ¿no? Relacionada entre malandros, maleantes, y hacen pactos con otro tipo de bandoleros, ¿no? Por ejemplo, los barristas. Los barristas que usan ese día del partido para empezar a, por ejemplo, saquear tiendas. Ese es un ejemplo claro, ¿no? Es una asociación ilícita. No cuentan con roles, obviamente tampoco cuentan con roles y tienen una especialización, pero en un sentido estricto mínimo, ¿no? Es decir, ¿no? Tú eres mi líder porque eres más alto y eres más fuerte y eres más gordo, punto. O sea, ese es un tema prácticamente subjetivo, ¿no? En realidad, este radio de actividad, esta asociación ilícita para delinquir, tienen o versan dentro de ámbitos de delitos convencionales, ¿no? Ámbitos convencionales uno y ámbitos locales. O sea, nosotros barristas de Alianza Lima, no, la U, estamos en Vía El Salvador y ahí mismo ejecutamos nuestros robos, ahí a las 2 de la madrugada nos ponemos a robar a las parejas que están los hostales y cosas así, cosas convencionales, por decirlo así, ¿no?
El tercer grado ya viene a ser el ámbito fuerte. Comenzamos fuertecito con llamado de crimen organizado, ¿no? Que se estructura organizacional, como cito a la profesora Islao, cito al profesor Cabezas del día de ayer, que tiene una estructura piramidal, ¿no? Cuenta con niveles estratégicos, hay un núcleo establecido y está en un sector especializado. Ahí vengo con el antecedente. Antes, en Trujillo me datan, ayer me contaron, mientras en el webinar, que comenzaban con construcción civil, luego con transporte. Y acá está pasando lo mismo. Acá hace un par de años ha habido el boom de la construcción civil, donde estaba habiendo extorsión y sicariato, y luego está pasando a transporte público. Lo cual es interesante, ¿no? Lo que ha pasado como una ola está viniendo para acá, pero acá recién, allá en Trujillo, si mal no me atan, ya existen las empresas de conciertos criminal. Acá recién están naciendo, acá hay una que otra, ¿no? Pero en realidad Trujillo es la cuna y respeto y jerarquía que se lo merece, ¿no? No vamos a tocar ninguna, pero estos prototipos de organización criminal se encuentran enfocados pues al TI, trata de personas, tráfico de blancas, incluso la inmigración ilegal, ¿no? Como cito al profesor fiscal del Coordinador Nacional del Crimen Organizado, un saludo al profesor Chávez Cotrina, el cual especificaba, ¿no? Que incluso con la inmigración ilegal, ¿no? Es decir, ¿no? Con los pasaportes, que los chamos entren, ¿no? Y hay una mafia incluso de lo rápido, interesante. Interesante, pero ese es otro temita para hablar de un tema más pragmático, así que todo chévere. Y como cuarto grado, ojo, estoy yendo al tema preliminar, después podemos hablar de otro tema más procesal de la réplica. Y las industrias son empresas criminales, ¿no? Que es una verdadera expresión de la criminalidad organizada. Aquí ya es lo máximo, poseen redes, agencias, hay una dispersación, una jerarquización, una organización establecida de forma ilícita. Tienen influencia en su entorno, ¿no? Sobre todo en base de poder o en base de la ganancia, ¿no? Y recurren a esta sofisticación, ¿no? No solo ya trabajas entre criminales, sino tienes ahí tu compadre en el sector público, tienes acá tu otro compadre en el juzgado tal, tienes acá tu batería en la fiscalía tal, o tienes tu propio staff de abogados que sirven como brazo legal para concertar estas acciones ilícitas. Entonces, estas principales organizaciones, hay un antecedente, ¿no? Que, por ejemplo, los sicilianos, la Nangreta, que hasta ahora sigue funcionando, ¿no? Las triadas chinas, el Cosa Nostra, que actualmente de Italia se pasó a Estados Unidos, ¿no? Que operan actualmente en Nueva York. Pero esos son propiamente dicho, un concepto preliminar. Asimismo, para hablar de los criterios para determinar la existencia, esto yo quiero dar mucha énfasis, ¿no? Porque creo yo que hay que emitir un pronunciamiento de esta organización criminal, es decir, no hay elencos fijados de una ocasión premeditada o un criterio para evaluar este tema de crimen organizado. Aquí de este tema material ya pasa un tema procesal, ya pasa un tema de valoración. ¿Por qué? Porque hay que hacer una definición en concreta. Tiene que determinarse lo que se llama la imputación necesaria, imputación concreta, que casi pocas personas lo hablan, pero creo que hay lineamientos establecidos para poder determinarse esto mediante la resolución judicial, ¿no? Si vas a meter medidas coercitivas, tienes que cumplir ciertos estándares o ciertos tipos de satisfacción para poder calmar este sentido de animosidad dentro de la política criminal, entre comillas, ¿no? Tengo mis críticas en realidad porque cuando uno habla de política criminal, es en realidad cuando no tiene nada que decir, ¿no? Si alguien tiene una definición de política criminal, mira, ahí se bacán, pero naturalmente, si uno te pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es política criminal? Todos tenemos una definición distinta que es política criminal, pero cerrando este paréntesis, hay que emitir un pronunciamiento a nivel judicial, por ejemplo, para determinar la pertenencia a organización. Uno, tienes que tener el sistema organizacional criminal en sí misma, punto. O sea, qué es la banda, cuál es el nombre, dónde se ubica y a qué se dedica, punto. Dos, su permanencia, de qué año a qué año. Tres, la pluralidad de investigados. Hay que individualizar el término de imputación de los cabecillas, de los capataces, ¿no? Y los secuaces, dado brazo armado, brazo legal o demás, ¿no? Por otro lado, tiene que tener la intención criminal, ¿no? O sea, ¿a qué te dedicas? Ah? O sea, no solamente es ver el nombre, ver los investigados, sino ¿a qué te dedicas? A ti, tráfico de blancas, minería ilegal, crimen organizado en el sector público, ¿a qué cosas te dedicas? Y es parte de la satisfacción de una imputación necesaria, propiamente dicho. No es un término básico, pero creo que nos olvidamos cada vez que desarrollamos un tema así.
en realidad, bueno, permanencia, pluralidad, y tenemos la vinculación del investigado con la organización. No solamente señalar, ¿no? Señalar como que, oye, te he visto ahí, te imputo, y ahí cerramos, ¿no? Ya fuiste prisión preventiva, te acuso y sentencia. No es tan así, ¿no? Tiene que haber una vinculación expresa y objetiva, ¿no? ¿Por qué hablo de esta objetividad? Porque naturalmente un tema pragmático, un tema práctico, se está resolviendo todo por prueba indiciaria y creo que hay un uso y abuso de eso, ¿no? No solo el que lo propone, porque no, yo no le he hecho la culpa a la fiscalía de las cosas que pasan, ¿no? Porque a mí la fiscalía tiene una opinión técnica. La opinión es quien decide. Profesor José Núñez, no se moleste, por favor, si digo un tema de una crítica jurisdiccional, por favor, no me vaya a castigar, por favor, no rechace la tesis de maestría, pero hay cosas así, ¿no? Y no es mucho la culpa de quien propone, es la culpa de quien dispone en realidad. Y bueno, con todo eso, el peligro procesal concreto del que yo hablo va a definirse mediante una universalidad, ¿no? Va a configurarse de repente con esta pertenencia de la organización. Entonces, yo quiero citar, ¿no? La sentencia 4708-2017 y la 500-2018. Es la sentencia de Ollantumala y Nain Heredia que define ese tema de organización criminal y asimismo determina o define lo que es el principio de corrupción funcional, ¿no? Pero eso es otro temita, ¿no? Pero este analiza este fundamento 57 de la 626-2013 Moquegua. ¿Por qué? Porque hay que satisfacer de otra manera los criterios de la prisión preventiva, ¿no? Porque como todos bien sabemos, y yéndome un poquito del tema, en Perú existe una etapa de investigación preparatoria que se divide en dos, ¿no? Diligencias preliminares, investigación preparatoria, el cual hay un cierto tipo de plazos, ¿no? Simples, complejos, y independientemente de crimen organizado. Ya, o sea, el crimen organizado ya te lo ponen en un cierto tipo de, ya, tú eres aparte de batería. Y eso es lo que pasa. Entonces es ineludible, ¿no? Hacer esta referencia, porque bajo esta referencia tenemos que complementar este razonamiento y un criterio de exigibilidad superior al juez. Entonces, para que un juez deba valorar esta pertenencia, y yo lo que estoy proponiendo es determinar esos aspectos telemáticos. Si no, vamos a caer en un mosaco. Si no, vamos a estar criticando que la prisión preventiva A, B, que los presupuestos. No, o sea, hay que determinar cosas objetivamente. Muchos dicen que no se puede criticar imputación necesaria en estos temas, pero la verdad que sí se puede, es parte de la tipicidad y bueno, es otro tema que podemos discutirlo fácilmente en prisión preventiva, pero es un enfoque diferente, ¿no? Yendo al tema procesal y cerrando este punto, como introducción, obviamente estamos introduciéndonos recién al mundillo, vamos al enfoque criminológico, ¿no? Y esta estructura de organización, ya se tiene que arreglar la estructura, ¿no? Pero hay un problema también en el que yo advierto, ya sin caer en cosas, ni cosas personales, ni en ofensas subjetivas de cada uno, no sé lo que cada uno piense, pero yo veo un problema latente, ¿no? Lo que ayer también mencioné, ¿no? Como la casa empieza, entonces recapitulemos. Pasa lo siguiente, cuando el Ministerio Público, como defensa lo digo, ¿no? De repente el profesor Romero tenga otra defensa, tenga otras concepciones por parte de las tonterías que puede hacer la defensa técnica, ¿no? Pues que el profesor José Jorge lo iba a decir, ¿no? Que algunos abogados son bestias, porque sí es cierto, son bestias, ¿verdad? Hay unos que son bestias que no llevan crimen organizado y el profesor José Jorge Luis Romero le da una cátedra en audiencia, pero ese es otro tema, pero yo veo un problema latente en otro tipo de, una concepción forense, ya, que ponen un cuadrito, ¿no? Creo que se basan en un simple organigrama para representar la estructura de organización criminal. O sea, se basan en un organigrama, es decir, ¿no? Tú eres cabecilla, tú eres secuaz, tú eres brazo armado y tú eres la cajera. Pero tiene que haber un elemento trasero de corroboración. En realidad hay una configuración más allá del tipo estructural, ¿no? Y hubo un articulado vigente en el 317 del Código Penal que regulaba la asociación ilícita para delinquir, ¿no? Que asumía de una u otra manera la existencia de una estructura criminal. Entonces, esto es lo que digo, ¿no? Esto es lo que digo, pero hay una característica principal de estas organizaciones criminales, es el uso y empleo de violencia. Uso y empleo de violencia, esa es una palabra clave. ¿Por qué? Porque incluso acá todos para poder aumentar el término de imputación o el término de temporalidad de algún tipo de diligencia o un acto de investigativo o una etapa procesal, todos te imputan por organización criminal. ¿Por qué? Porque tienes tus 36 meses más tus otros 36 meses, lo cual para mí es escandaloso porque, bueno, soy defensa, pues al final, ¿no? Todo me parece mal a mí. Y en realidad creo que la Convención de Palermo es clara, porque te dicen, ¿no? Que usan el empleo de violencia. ¿Tiene la violencia? No se sabe. ¿Por qué? A veces, mira, un ejemplo, caso César Nostroza y caso de los hermanitos. Se le imputó
A mi profesor, César Nostroza, se le imputó organización criminal. Pero una llamada te dice, hermanito, ¿cómo estás? Vamos a hacer tal cosa. ¿Ese hermanito significaba algún indicio o empleo de violencia? No significaba, porque se está llamando como un contexto o un cercado de contexto de camaradería, no se emplea violencia. Es más, puede tipificarse en otro artículo penal, que no lo voy a decir, pero se califica incluso como otro tipo penal. Entonces, cuando hay una incorrecta subsunción jurídica, también fallamos ese tipo de imputación necesaria y hay errores estructurales en realidad. Y cerrando ese tema, no existe un acuerdo penario 4-2007 que define correctamente los términos o el modo de interpretación que tiene que tener el artículo de la Convención. Es muy interesante. Colombia también es un tema interesante, no recuerdo el número de la sentencia porque las sentencias son distintas, pero el cual define cómo debe interpretarse esa convención de Palermo, y el profesor José Núñez nos va a explicar más adelante, ¿no? En realidad, y para cerrar estos temas, vamos a hablar de los elementos de una estructura de organización criminal. Eh, Primero, el elemento personal. Esto es, la organización tiene que ser integrada por tres o más personas. Ya, ese es el elemento personal, ¿no? Si son más de tres personas, bien, a la bolsa de la organización criminal. Pero sin embargo, que sea varias personas no significa probablemente que sea una organización criminal, ¿no? Como le digo, ¿no? Hay niveles o estructuras de ese tipo de organización, ¿no? Puede ser una asociación ilícita o de menor grado, quizá. Quizá, pero es un tema más probatorio, un tema más razonamiento e inductorio. El segundo, elemento temporal, ¿no? Su carácter estable o permanencia en el tiempo, ¿no? Es decir, ¿cuál es el fin de una empresa? Generar ingresos y posicionarse en el mercado. Analoguemos, una organización de criminales es un grupo de personas de malvivir que buscan empoderarse o buscan tener un tipo de señorío entre el tema criminal, por decirlo así, ¿no? Tenemos como punto 3 el elemento teleológico. Este que desarrollo corresponde al desarrollo futuro organización criminal, como hablaba antes, ¿no? Si hacemos una empresa criminal es para hacerlo más. Es para que todos nos teman y para tener el señorío y para tener el control del puerto de Callao. Me pasé. Disculpen, clientes. Cuarto, elemento funcional. La designación o reparto de roles, ¿no? O sea, yo soy cabecilla, tú me obedeces, tú eres mi cajera, tú eres el que va a cobrar. Punto, así lo tenemos, así roles. ¿Quién es quién? Entonces. Y con todo eso tenemos el quinto, ¿no? Que es el elemento estructural, que es la suma de todos los cuatro anteriores, ¿no? Entonces, esa estructura se debe analizar en forma y fondo de las actividades de esta organización, ¿no? Una diferencia a nivel conjunta de integración, coordinación a nivel de otro, ¿no? Entonces, no se puede configurar, un término introductorio, una organización criminal, si es que solo imputa con un simple organigrama. Y no es que solo sea el organigrama, no es solo que lo haga mediante organigrama, es que ese organigrama es plasmado en una resolución, lo cual no es arbitrario, sino es un error. Ese es un error, es mucho peor. Es un tema de acreditación de una estructura criminal, ¿no? Es un tema interino que si eres defensa técnica, hay que exigir que satisfagan ese tipo de necesidades estándares. Si no, pues vemos, ¿no? Cómo nos va, depende del fiscal, incluso depende de la autoridad jurisdiccional, ¿no? En su momento el Poder Judicial estuvo en estado de emergencia, hablando de Perú, ¿no? En Colombia, como el profesor José Núñez, hay excelentes jueces que plasman una motivación tremenda en su resolución. Mucho respeto para el profesor José Núñez, y tenemos al trabajo impecable que tiene Jorge Luis Romero cuando trabaja su término de imputación. Son perfectos, incluso la defensa del profesor Rodríguez Mariño. Son defensas idóneas, son defensas ideales y defensas incluso de recibo, ¿no? Y pues no voy a un elemento estructural. Entonces, equiparar está, por otro lado, al hacer una equiparación de ese término de imputación, una cosa es imputar una organización criminal propiamente dicha y otra cosa es imputar una organización criminal dentro del sector público. Ahí viene el chongo. El chongo viene ahí porque intentan imputar organización criminal en base al ROF, en base al MOF o en base a la estructura de una municipalidad, ¿no? Tú alcalde el cabecilla, tú el subgerente es su cabecilla, tú la de tesorería es la cajera y tú el de ejecución colectiva, tú eres el brazo legal, ¿no? Una cosa así, ¿no? Lo cual hay una disconcordancia de equiparación funcional. Entonces, debe realizarse mediante roles y comportamientos en conjunto, una valoración en conjunto, ¿no? Ya está dando la idea, y hay una derivación, ¿no? Por otro lado, de recibo o de carácter actitudinal, recuerdo el pleno de 2017, ¿no? Que
exigían esta creación de un juzgado especializado, por lo cual es idóneo, ¿no? Porque hay fiscalías, juzgados que en distintos pueblos del país que no están especializados en la materia. No todo el Perú tiene a un Jorge Luis Romero que haga esa persecución correspondiente. Hay fiscalía corporativa, o sea, que así como ven robo, violencia familiar, también ven crimen organizado, ¿no? ¿Dónde veo eso? Veo eso en Huánuco. En Huánuco, por ejemplo, es una provincia que te den hasta omisión de asistencia familiar, también ve crimen organizado, lo cual es un escándalo, ¿no? Como la canción de Rafael. Ya definido todo esto, a ver, hablamos de la sanción, persecución, si hay un estándar de gravedad, si la persona jurídica es parte de un programa político y pues aumenta el tipo de gravedad. Entonces yo le doy la pauta al profesor, a ver, ¿quién sale premiado? El profesor Jorge Luis Romero. Tiene usted la posta. Muchas gracias, estimado colega Hansel. Estimado Salinas, vamos a hablar sobre dos temas problemáticos que yo considero que resultan de ser de vital importancia. Uno respecto al tema de ámbito eminentemente teórico y el siguiente a lo práctico. Pero eso no conlleva que uno sea más importante que el otro, sino que tiene mucha vinculación. El tema de los delitos de crimen organizado, mucho se discute el tema de a qué título se les imputa a todos a los que pertenecen a esta organización, ¿no? Autoría mediata, los autores mediatos, bajo aparatos organizados de poder, en este caso criminal, o coautoría, ¿no? Si nosotros somos fieles a los conceptos y a las definiciones teóricas de cada una de estas figuras entre autoría mediata y coautoría, debemos entender en cuenta que incluso esta autoridad mediata por organizaciones o aparatos organizados de poder, sea estatal o no estatal, caen en una suerte de contradicción en sí misma, ya que si estamos hablando que la autoría, o el hombre de atrás es el responsable y que el ejecutor, el autor material o inmediato es un simple instrumento, ¿cómo se llega a justificar la imputación al ejecutante, ¿no? Entonces, aquí ya vemos una suerte de error, una suerte de supuestamente una excepcionalidad a lo que es la autoría inmediata, y esto conlleva a veces a muchas discusiones que incluso justificadamente la defensa puede alegar, ¿no? Entonces, aquí la solución más correcta debería ser el título de imputación de coautoría, ¿no? En donde tanto las personas cabecillas, los financistas, las personas que están en el rango alto, son imputados tanto igual con las personas que están en rango medio como los ejecutores mismos, como coautores, ¿no? Un título de imputación única para todos ellos. Entonces, de esta manera, incluso una vieja teoría que muchos critican, a veces dicen el tema de la autoría intelectual. ¿Qué es la autoría intelectual? Dicen, no, eso no existe. Esa autoría intelectual es algo desfasado. Eso es de los siglos XX, de la década de los 20, que se hablaba en pero la autoría intelectual es justamente un elemento de la coautoría. El autor intelectual en realidad es aquel que es el cabecilla, el jefe que está arriba, y quien ordena, quien dispone, quien a través de sus intermediarios para que se ejecute determinado delito. Entonces, este autor intelectual, junto con el autor material, los dos intervienen en conjunto como coautores, ¿no? Entonces, ahí la imputación que tiene que hacer la fiscalía es establecer esos roles, tanto intelectuales de este jefe, este cabecilla, que es lo que ordenó, cómo lo hizo, quiénes fueron sus intermediarios y el ejecutor, los actos materiales que hizo. Entonces, de esta manera se define de manera más adecuada los roles de cada uno y sus posiciones que tienen frente a esta comisión de los delitos, ¿no? Porque simplemente basarse en autoría inmediata y esto, lo otro, nos puede traer a veces problemas de estructura o en tema de autoría inmediata. Ahora, vamos a las consecuencias y al aspecto práctico de esto. El problema es que si bien es cierto, el artículo 317 tipifica este delito como el tema de organización criminal, incluye a los que son
organizadores, los financistas, ¿no? Y los promotores como coautores en todo este delito. ¿Qué pasa con los colaboradores? Y tú hablaste muy bien, estimado Hansen. Hablaste, por ejemplo, de los asesores, estos brazos legales, ¿no? O aquellos que proveen las armas, ¿no? O facilitan la entrega de determinados instrumentos que van a utilizar esta organización criminal. ¿Qué pasa con ellos? ¿A ellos se les puede involucrar como coautores de organización criminal? No, porque la organización criminal está integrada solamente por los que hemos mencionado, ¿no? Los financistas, los propios organizadores o los que promueven el mismo. Pero los que colaboran no están ahí. Y tampoco no se les podría imputar como título, en este caso, de partícipes, porque no tienen relación, porque no tienen la pertenencia, porque para que sean parte de una organización criminal tienen que pertenecer a la misma, y no simplemente ser colaboradores de manera temporal, ¿no? Por una suerte de un negocio, ¿no? Y eso se los vincule. Entonces, ahí hay un problema que incluso en dos acuerdos plenarios, uno en 2017 y 2018, se trató de definir o de estructurar las organizaciones criminales, pero se olvidaron respecto a este tema del colaborador. Entonces, recordemos que, por ejemplo, en el delito de terrorismo, sí hay el tipo penal de colaboración al terrorismo y se tipifica como autor de este delito al colaborador. Pero en la organización criminal, en estos delitos no existe eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros imputar como fiscalía a una persona en esas condiciones? Ni siquiera como un partícipe. Entonces, la propuesta que tendría que hacerse, y eso coincido con el doctor Paucar Chapa, que también es un profesor fiscal también que maneja estos temas en el ámbito del crimen organizado, es que se tipifique, pues, ¿no? Un tipo penal especial que sea respecto a la colaboración, a los colaboradores de crimen organizado. Mientras no exista esta tipificación, va a haber ese vacío y va a haber problemas de impunidad con respecto a estos colaboradores. Y de esta forma podríamos darle solución a la situación, ¿no? Salvo que nosotros, de aspecto doctrinal, dogmático, quisiéramos darle una apertura, pero el problema es que en las organizaciones criminales lo que se imputa es la pertenencia, más no la intervención. Una solución que podría ser en todo caso dogmáticamente para ya darle un soporte por lo menos o salida preliminar sería siempre y cuando esta organización criminal cometa delitos y estos delitos, por ejemplo, lo que es robo agravado con la agravante organización criminal, ahí se podría hacer la imputación por este delito en específico, no por el tema de organización criminal, sino por el delito de robo agravado con la agravante pertenencia a organización criminal, y ahí sí, por tratarse de un delito que no se habla ya específicamente de pertenencia, sino de un delito de intervención, ahí en todo caso podría ingresar la figura del colaborador, ¿no? Como un partícipe, ¿no? Un cómplice primario, en todo caso, ¿no? Entonces, pero eso serían de acuerdo a esos determinados delitos que solo el Código Penal regula como, como la agravante de pertenencia a organización criminal. Eso sería. Pero ¿qué pasa con los demás delitos? Que no tienen ello. Entonces, sigue cayendo en desuso o en inaplicación, imputación a estos colaboradores. Eso sería más o menos lo que yo quería compartir con ustedes y también para generar el debate, para también escuchar los puntos de vista de los demás colegas y ya en la réplica poder hablar algunos temas o un tema más a profundidad. Muchas gracias. Perfecto, doctor Romero. Entonces, a ver quién sale con el boleto premiado, John. Adelante, Johncito. Bueno, antes que todo agradecer a la Academia CEPUSOP una vez más por formar parte de este evento sobre las organizaciones criminales. También agradecer a los compañeros que están exponiendo hoy.
es un honor formar parte. Bueno, me gustaría, primero voy a ir por partes, me gustaría hablar sobre la organización criminal. Como bien ha comentado antes mi compañero Hanselito, sobre todo el tema de las estructuras. Yo vengo de España, de Europa, y ahí tenemos 3 tipos de estructuras en las organizaciones criminales. También quería hacer referencia a la ponencia de ayer, creo que era del doctor Stasky, que hablaba de, creo que en Perú fue en el 1940, ¿no?, que salió la primera jurisprudencia contra las organizaciones criminales, pero hay que hablar también que cuando hablamos de organización criminal, indirectamente nuestra mente se va a la mafia, a hablar de la mafia. Realmente la mafia nació en el la palabra mafia nace en el 1865, en la relación del prefecto del Palermo, Filippo Gualterio, al ministro del Interior para referirse a una asociación delictiva. Era una sociedad de orden feudal donde el poderoso asumía el deber de proteger al débil y éste hallaba en aquel protección y cuidado. Precisamente estas características fueron aprovechadas en el Estado italiano que se estaba formando en ese momento, convirtiendo a la mafia en una especie de poder intermedio entre el Estado y la sociedad. Justo con ese momento comenzó a relacionarse con el poder político. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, la inmigración de las mafias italianas, sobre todo la siciliana, la conocida Cosa Nostra, pero habían 3 más, se fueron a los Estados Unidos. Podemos decir que ahí empieza uno de los momentos más importantes en la época de las organizaciones criminales. Me gustaría hablar de la jerarquía de... la jerarquía de las organizaciones, ante todo. Los paradigmas, como mencionó antes el doctor Hansel, una de las características de la criminalidad organizada es su estructura, así como el alto grado de organización. Las diferentes descripciones varían desde los grupos con estructura jerárquica compleja y trascendente a más o menos redes permanentes o grupos organizados horizontalmente o a grupos de proyectos. 3 son, pues, los enfoques que se pueden distinguir de acuerdo con que los grupos delictivos organizados se estructuran jerárquicamente de forma horizontal o como una red de individuos o de células. A pesar de los poderosos jerárquicos, continúan ocupando posiciones claves dentro de la delincuencia organizada en la Unión Europea. La mayor flexibilidad, en todo caso, le vendría exigida para poder implicarse en diversas actividades delictivas, de acuerdo con las oportunidades que se le presentan y con el equilibrio entre el alto rendimiento y bajo riesgo del acto delictivo. Podríamos aventurarnos a decir, sin temor a equivocarnos, que nos encontramos frente a una verdadera metamorfosis de lo que es este fenómeno de la criminalidad organizada. Esto debido a su variedad organizativa que presenta y con el tiempo ha ido evolucionando y que ha sido identificadas como estructuras jerárquicas, horizontales y celular o de red. La estructura jerárquica ya la conocemos, tenemos un líder, como aquel que dice, son vinculadas propiamente a menudo con las organizaciones del tipo mafioso. En este caso, cabe apreciar diferentes niveles de organización que no se pueden reconocer. Por lo general, se hace referencia a la parte superior, la media y los niveles de fondo, que son los ejecutores normalmente. En el nivel superior, que se encuentran los dirigentes o líderes del grupo, que toman las decisiones del mismo, funcionales, organizativas, etc. Por lo general, no participan en la comisión material de los delitos de grupo. Y además, en muchos casos, son personas de prestigio y reconocimiento social, pues a menudo actúan en la vida legal como fuentes, como la superioridad física o las relaciones familiares o de amistad. Habitualmente se rodean
de asesores, como economistas, abogados o informáticos. El crimen organizado no tiene cara, es decir, no existe una cabeza o jefe visible. La ilegalidad y la legalidad. Podría denominarse a esta instancia como el centro de decisiones, ya que es aquí donde se toman los acuerdos nacionales e internacionales de las organizaciones criminales. En el segundo nivel se encuentran los guardaespaldas, o aunque también podemos encontrar otros tipos de personas, los cuales cumplen de funciones de apoyo y también incluyen ciertas funciones ejecutivas, dando instrucciones a los miembros. Su tarea es, sobre todo, supervisar los niveles más bajos de la jerarquía. El nivel medio es el responsable, con un cierto grado de autonomía, de adoptar decisiones que no son muy importantes para llevar a cabo proyectos o delitos, que no revisten especial gravedad. También en esta instancia se reparten los mercados de la delincuencia, de miles de millones, según los sectores de empresa, es decir, el robo del tráfico de drogas. Es el nivel más bajo, encontramos a la comisión de los delitos. Su número o identidad pueden ser fluctuantes, teniendo en cuenta las necesidades y circunstancias por las que atraviesa el grupo en cada momento y situación actual. Como se ha indicado, en la parte inferior de dicha estructura se encuentran los pequeños delincuentes, llamados también los soldados, cuáles son los estafadores, encubridores, ladrones, asaltadores de bancos y otros tantos. Entre los paradigmas de esta estructura, los grupos criminales que se ajustan y utilizan esta forma de organización son las tradicionales mafias italianas, que han llegado a alcanzar especial relevancia, ya que son dentro de un régimen de estratificación tan marcado como es el de la estructura jerárquica. Después tenemos la estructura horizontal. Una segunda categoría la compone la estructura horizontal. Además de grupos de miembros que pertenecen a la misma familia, se pueden encontrar miembros cuyas relaciones se basan en las amistades. La fuerte lealtad es una característica importante de la estructura horizontal. Estos grupos suelen ser más bien pequeños y muy flexibles. Los contratos personales se utilizan a menudo sobre una base ad hoc para la duración de una actividad delictiva específica. El modelo de estructura horizontal lo encontramos entre conocidas organizaciones criminales italianas, como la Camorra, que se ubica en la región de la Campania, y también los 'Ndrangheta, de Reggio Calabria. Se organizan en clanes familiares. En un determinado momento trataron de establecer una estructura jerárquica centralizada, pero no funcionó. Esta estructura es asimismo propia de las tríadas chinas, compuestas de facciones, cada una con dirección autónoma. También en células organización en la actualidad los grupos colombianos, frente a los antiguos cárteles de tamaño y consistencia. Y por último tenemos las estructuras celular o de red y de estructura fluida. Una tercera categoría se compone de grupos que operan en redes poco de punto de los individuos. Por lo general, los miembros no conocen a muchos otros miembros del grupo. Los grupos delictivos organizados, especialmente centrados en el tráfico de organizadas de forma piramidal. Según algunas fuentes, cada transacción puede considerarse como un proyecto separado y para cada uno de estos proyectos de nuevas estructuras de cooperación establecidas. De esta manera, el riesgo de ser atrapado se reduce. En este tipo de estructuras, las jerarquías son muy fluidas, es decir, los líderes de grupo pueden cambiar de roles con otros miembros de grupo, de acuerdo a las necesidades que surgen en el contexto de cada proyecto criminal. En una subdivisión, en líderes y nivel bajo, los participantes pueden integrarse en función de la situación y las habilidades, fortalezas y debilidades de cada miembro del grupo. Los grupos fluida son aquellos grupos caracterizados por inocentes y son sujetos en partes variables y que a veces no se conocen incluso entre sí, de modo que el grupo recompone su estructura en función de cada operación criminal que lleva a cabo. Esta forma de trabajo reduce el riesgo que sus miembros sean descubiertos o capturados. Algunos autores citan, entre ellos, los cárteles colombianos, por ejemplo, de la droga. Voy a ir por la irrelevancia de los conocimientos que tenemos especiales para la imputación subjetiva de una organización criminal. Denominados conocimientos especiales constituyen un tópico en que ponen de manifiesto los evidentes
o insuperables conocimientos especiales que van más allá de lo normalmente esperado y exigible a una persona, o lo que es lo mismo, superan el conocimiento estandarizado, llevándose por del rol determinado. Pueden fundamentar o tener alguna consecuencia jurídica en consecuencia en una conexión psicológica entre el resultado en el mundo exterior más no así desde lo externo de las conductas hacia la mente del autor. Los conocimientos especiales en las conductas neutrales tienen un común denominador, el hecho de que el actuante tiene conocimiento de que otro usará su aportación para cometer un delito. Sin embargo, también es evidente que la conducta es practicada en el marco de una actividad cotidiana, que en el contexto adquiere un significado natural o de estar obrando con estas determinadas conductas a manera de actuar hace que se traigan a colación las siguientes interrogantes. Por ejemplo, ¿es cómplice de un delito la corrupción de un funcionario, el cajero de un banco que entrega una fuerte suma de dinero al titular de una cuenta, sabiendo que éste utilizará el dinero para corromper a unos jueces? ¿O lo es la secretaría que se limita a tramitar algunos cheques firmados por el funcionario público encargado de administrar los caudales de una entidad política, aun sabiendo que este último suele apropiarse constantemente de ellos? Claramente son conductas que se enmarcarían dentro de los parámetros de su rol social. En este sentido, si tomamos el conocimiento como dato favorecedor, un hecho delictivo dentro de las conductas neutrales, nos encontramos con un sinsabor. Por dicho sinsabor, rápidamente desaparece puramente psíquico, es decir, un conocimiento especial que no constituye el rol del actuante y que, en consecuencia, no reúne en lo absoluto una fuerza normativa como para destruir la neutralidad de la conducta. El conocimiento especial, por consiguiente, no adapta una conducta cotidiana a la comunidad delictiva de terceros, que se aprovechan de las aportaciones brindadas en el marco de la actividad neutral. Requeriría entonces la prohibición de regreso. Si, como afirman las teorías psicologicistas, los acontecimientos especiales también son punibles, entonces la punibilidad de las conductas no encontraría límite alguno y, finalmente, lo que todo actuante se represente en su mente terminará convirtiéndose en objeto de intervención penal. Por tanto, debe entenderse que nadie se hace responsable penalmente por la aportación de un servicio estandarizado que el autor en cualquier parte lo puede conseguir. Las expectativas normativas de conducta no llegan hasta los conocimientos psíquicos, sino de los conocimientos estandarizados que pertenecen a una actividad determinada en un ámbito social parcial y conocido. Y estoy abierto a cualquier duda. Claro, claro. Entonces, sí, es muy interesante para poner acá un punto medio. Sí, yo tenía conocimiento por ejemplo, del término mafia, sobre el tema de más poder o más feudo. Eso era una concepción etimológica, ¿no? Y el feudo ya a partir de los años 1800 o 1900 eran mal vistos. Entonces, ya al desarraigarse el término feudalismo, es ahí cuando estos grupos que estaban enquistados en el poder durante aproximadamente 3 siglos, ellos se dedicaron ya a hacer otras cosas, por ejemplo, una esclavitud clandestina. Es por eso, ¿no? Y la última seña, a ver, hablando del siglo XX, estaba el profesor, digo, un gran mafioso, por decirlo así, ¿no? Que está en el Museo de la Mafia de Las Vegas, el señor Loki Luciano, ¿no? Loki Luciano, ¿no? Los que han estudiado crimen organizado saben de ese tipo, ¿no? Es aquel mafioso que incluso ayudó a Estados Unidos a prestarle rutas para que Estados Unidos entre por Italia para atacar a las tropas de Hitler, ¿no? Hay una concepción histórica bien tremenda ahí, ¿no? Y hablando también sobre el profesor José Luis Romero, ¿no? Hay que hablar, sí, en las exigencias de la coautoría es bien interesante, ¿no? Porque estos mismos establecen lo que son la permanencia, la protección en el tiempo, ¿no? Es decir, ¿no? Nuestros códigos penales, ¿no? De distintos países someten a una actuación que someten de una u otra manera a sus integrantes, ¿no? Entonces, esta coautoría establecida en la tipificación penal es aquella forma de asegurar una permanencia. En realidad, buscan cerrar o buscan ponerle un candado para el fin de la persecución penal, lo cual no está mal.
lo cual está bien, ¿no? Porque hay que tener un cierto tipo de estándar para la persecución de ese delito. Entonces, no debe olvidarse, por otro lado, a tratarse de estas organizaciones delictivas, que no poco de sus integrantes conocen, que pocos, o sea, no poco de sus integrantes, o sea, hay una referida cantidad que conocen ciertas informaciones que saben que no pueden ser reveladas. Pero no es extraño, ¿no? Que por ejemplo, todos sabemos, ¿no? Para entrar a una banda como si hubiera entrado, ¿no? No le digan, no le digan. Para entrar a este tipo de organizaciones incluso hay algún rito, ¿no? Pongo como referencia a los maras salvatruchas, el cual tienen que pueden entrar a esta organización, ¿no? Hay algún tipo de ritual o algún tipo de concepción de iniciación, lo cual es muy interesante este ver a profundidad, ¿no? Otro elemento importante, a ver si podemos dar luz a esto, es el elemento de la transaccionalidad, ¿no? Porque si bien es cierto, este no es un elemento esencial, pero está presente en estas organizaciones o esas empresas criminales. No sé si alguien me da una luz, sería perfecto para discutir ese tema porque la transaccionalidad es un tema interesantísimo. Entonces, cerrando este punto, le doy el pase al profesor Rodríguez Mariño. Adelante usted, profesor. A ver, muchas gracias. Primero agradecer por la invitación, la cordial invitación que han hecho a mi persona, ¿no? Para poder debatir temas que efectivamente son de gran interés. Interés en el sentido de que, bueno, con la dispensa del señor fiscal Jorge Luis Romero, ¿no? Estamos en un conversatorio, no nos vamos a incomodar por nada del mundo, es un simple conversatorio. Existen dificultades y debilidades por parte de, bueno, de la fiscalía, ¿no? Y eso nosotros como abogados litigantes es que nos basamos en ello. Pero habló el colega, ¿no? Jorge Luis Romero, el doctor, acerca de lo que es colaborador. Vamos a partir por ello. Vamos a hacer una recapitulación de todo lo que ustedes han hablado, ¿no? Vamos a ser puntuales y para hacerlo un poco también más entretenido este conversatorio, considero yo un caso concreto. Caso concreto que nos va a conllevar a ver la realidad, que si efectivamente lo que está escrito, ya sea en la Convención de Palermo, ya sea en el Código Penal y en todas las leyes, por ejemplo, la Ley 30077, que da origen a este término de organización criminal, verdaderamente se cumple. Partiendo de ello, no de, por ejemplo, de lo que es el doctor Jorge Luis Romero cuando habla de colaborador, ese término de colaborador, efectivamente, en el caso concreto que yo pienso entrar a tallar, no, sin ánimo de creerme más, yo estuve defendiendo al alcalde de Chayapalca, ya en esa época, en el año 2015, que bueno, me contrató para yo poder defenderlo a este señor. La imputación concreta que se le hacía a él era que él llevaba, o era la persona que transmitía mensajes desde el penal hacia el exterior para que la supuesta organización criminal denominada Los Malditos del Triunfo, que acá en La Libertad ha sido el terror, puedan estos señores, estos demás miembros de esta organización, realizar los actos delictivos. En esa época existía el término de asociación ilícita para delinquir. Posteriormente a la creación de la ley 30077, existe el término de organización criminal. Hay que dejar en claro lo siguiente. Uno, por el simple hecho, o una persona, por el simple hecho de formar parte de tener dos o más personas y realizar actos delictivos, el simple hecho de ello ya estás constituyendo una organización criminal, ya te están imputando un delito. Aparte de ello, acá en La Libertad, porque he escuchado a ustedes, estimados amigos, de que más lo que se está discutiendo o han estado hablando es de crimen organizado, pero desde la perspectiva de corrupción de funcionarios. En el ámbito particular, persona como abogado litigante, se habló respecto o lleva caso respecto a delitos comunes. Delitos comunes en los que esta organización criminal se encarga de extorsionar, robar, estafar, etcétera, etcétera. Incluso hasta tenencia ilegal de armas imputa la Fiscalía para que pueda vincular a una persona con la organización antes mencionada. Pues bien, teniendo en consideración ello, ¿no? Mi patrocinado por el simple hecho de pertenecer o estar en
en este recinto penitenciario Chayapalca, y porque la cabecilla, porque no hemos empleado el término cabecilla, hemos empleado otros términos, en este organigrama que dijo el amigo Hansel, los términos que emplean acá en La Libertad se llama cabecilla, el que le sigue al cabecilla, el lugarteniente, ya, y los demás se les denomina colaboradores. Pero la Fiscalía, en este caso en concreto, solamente lo que les imputa a todos es la calidad de autores. Hubo un tema también que se debatió por parte del doctor José Luis Romero respecto a la coautoría, o también a lo que es, lo que es colaborador. Y dijo el doctor José Luis Romero de que bueno, un agravante vendría a ser el que forma parte de una organización, sería un agravante del caso de robo. Pues bien, en este caso, doctores, en este caso en concreto, a mi patrocinado se le denominaba el colaborador. Colaborador porque transmitía las informaciones o los recados del cabecilla, entre comillas, hacia el exterior por mediante el empleo de un medio telefónico y para que el lugarteniente y los demás miembros de esta organización realizaban los actos de extorsión, robo, armando armada y el cobro de cupos. Cobro de cupos, ya sea de empresas, que en el caso concreto hubo un bastante número de empresas, un número determinado de empresas. Sin embargo, de ello, la Fiscalía no pudo probar que efectivamente ocurría ello. Su ánimo de hacer entretenida este conversatorio, Fiscalía imputaba a mi patrocinado, ¿ya?, de que porque se le encontró 3 celulares dentro del establecimiento penitenciario, establecía que mi patrocinado era colaborador y pertenecía a esta organización criminal. Pues bueno, la defensa por mi parte, ¿no? Yo negaba todo eso en el sentido que no se le puede vincular a una persona por el simple hecho de que se le encuentren 3 celulares. Celulares que para la Fiscalía decía que guardan relación y por eso es que solicitó la medida coercitiva tan gravosa, ya sabemos nosotros, de prisión preventiva. Pues bueno, se fue a la audiencia pertinente, ¿no? Y el juez no escuchó el pedido de la defensa, ¿no? Incluso mi patrocinado declaró, a nivel de ello le dijeron pues, lo que tiene que decir. Él fue tajante y dijo que por lo que se le había encontrado, por sus elementos de convicción de Fiscalía fueron las actas de intervención, las actas de allanamiento, los 3 celulares que se le había encontrado y el monto de 1.000 nuevos soles. Que para la Fiscalía esos eran los elementos suficientes como para poder se declare fundada esta prisión preventiva, una medida tan gravosa. Sin embargo, se fue a la audiencia, nos denegaron todo, porque desgraciadamente estamos en el país de las maravillas, en donde a la letra es muy buena, es muy, siquiera si lo cumpliéramos, esto que está en el código, este país no estuviera como estamos. Sin embargo, el juez dice, existen tales elementos de convicción que no vinculaban a mi patrocinado con esos hechos en materia de investigación, pero dictó medida de prisión preventiva. Es por eso que digo que la letra es muy bonita, lo que establecen las convenciones son muy hermosas, esas letras siquiera se aplicaran, pero en la realidad, particularmente en La Libertad, no se aplican. No se aplican a pesar que este nuevo Código Procesal Penal, en la cual nos regimos, tiene años acá en Trujillo, en La Libertad, pero a pesar de ello no lo son aplicables en su integridad. Pues bien, después de esta prisión preventiva, bien sabemos que duró, hemos dicho, 36 meses a una persona que se le privó su libertad para que después en juicio oral sea absuelto. Incluso en apelación también se confirma esta sentencia y siga gozando de su libertad. Pero si nos hacemos un paréntesis en este sentido, ¿quién es que o cómo es que se le puede resarcir estos daños? ¿Echarle la culpa al Ministerio Público? ¿Decirle, tú no supiste hacer tu investigación? Obviamente que va a decir, es mi función investigar, pero ¿realmente investigaste? ¿Realmente hiciste tu trabajo como tenías que ser y no privar de la libertad a una persona que por el simple hecho de encontrarle 3 celulares y un monto de 1.000 nuevos soles que para Fiscalía decía que esos eran provenientes de actos delictivos como extorsión? ¿Cómo es que van a llegar ese dinero hasta el Chayapalca? Sin embargo, se dio esto, se dio lo que es la prisión preventiva y los 3 años que estuvo dentro del penal privado, su libertad. Y bueno, la defensa, nuestra teoría fue, y mencionó bien el doctor José Luis Romero, y es un vacío esto del colaborador, aunado a ello, a la imputación que le hacían a mi patrocinado respecto a lo que es colaborador, existe un recurso de nulidad. Bien sabemos que cuando decimos recurso de nulidad estamos hablando con el antiguo código de procedimientos penales,
Este recurso de nulidad del 3102-2009, en donde te establece y que a la letra, en su sexto considerando, establece que dice, y lo voy a dar lectura para tener más énfasis en ello, dice que como se sabe, el delito en esa época era asociación ilícita para delinquir. Dice, como se sabe, el delito de asociación ilícita para delinquir, con arreglo al artículo 317 del Código Penal, es un injusto de organización. El sujeto activo debe pertenecer a la misma, estar integrado a ella, ser miembro activo de la asociación. No tiene este estatus el mero colaborador, extraño a la organización, entre comillas pone, el tipo integral analizado no criminaliza al colaborador, solo al que pertenece a esta organización. Es por ello que cuando se le tipifica a mi patrocinado, cuando se le imputa ser colaborador de esta organización por el simple hecho de supuestamente sacar llamadas de teléfono o prestar el celular a este señor o los mensajes que este cabecilla le transmitía a mi patrocinado y por intermedio de un teléfono celular, comunicarle a los demás supuestos miembros, le imputaban o se le atribuía la calidad de colaborador. Invocamos este recurso de nulidad en juicio oral y efectivamente este colegiado nos dio la razón. 5 minutos, doctor Mariño, 5 minutos. 5. Sí, efectivamente. Bueno, necesito perder la hilación. Bueno, la idea está en que no existe o no está regulado el término colaborador, no está regulado el término colaborador en lo que es organización criminal, pero a la letra solamente te dice que porque perteneces a un grupo de 3 o más personas que se dedican a hacer actos delictivos, tú ya eres o formas parte de una organización criminal, que también debemos de diferenciar lo que es el grupo criminal. Grupo criminal, señores, bien lo sabemos, que es muy distinto a una organización criminal. Yo ya no voy a ahondar en ello porque ustedes tienen vastos conocimientos respecto a eso. Pero la participación en este conversatorio por parte mía era respecto a ello. No de que, por ejemplo, a los elementos de comisión y en las llamadas que había en este celular o en estas escuchas que hicieron una intervención porque se hacen diversidad de actos de investigación, establecían que en las llamadas que hacía uno de los pertenecientes a esta organización, específicamente el lugarteniente, ya hablaban de pescado. Por ejemplo, mi patrocinado hablaba hacia afuera, decirle, ¿sabes qué? Tal persona, el cabecilla de esta organización, me ha pedido que entres pescado, limones, etcétera, etcétera, para que adentro puedan cocinar. Para la fiscalía decía que los pescados eran armas, los limones eran balas. Entonces, en la conversación, y está grabado que incluso hay testigos que cuando se van, sí, efectivamente ingresan esos materiales. Esto viene a ser el pescado, que me imagino que era para preparar un ceviche, ¿no? Pero, bueno, los policías, en este caso, ¿no?, decían que el pescado para ellos, en su término o en su argot delincuencial, era lo que es las armas. Y los limones era lo que eran las balas, pero ¿cómo va a ser creíble que se pueda ingresar a un establecimiento penitenciario este tipo de, ya sea balas o ya sea armas, que es totalmente imposible porque está muy resguardado ese penal y es el penal de máxima seguridad como para poder ingresar eso? A lo que quiero llegar, y con esto termino, es que el vacío que existe del colaborador, sí, efectivamente, sería muy interesante que se expida algo de ello, ¿no? Una ley para poder llenar ese vacío y que personas de dudosa reputación puedan estar inmersos en esta organización y respondan a lo que es la responsabilidad penal. Y aparte también sería bueno, ¿no?, dejar establecido que la investigación que hace Fiscalía, unado a lo que dijo Hansel, ¿no?, de que existe en la investigación preparatoria 2 etapas. Sin embargo, si nos ponemos a analizar más allá, que la etapa de investigación preparatoria se subdivide en 2, la investigación preliminar y la investigación preparatoria propiamente dicha, tenemos que tener en cuenta que antes de eso, la Fiscalía ya tiene por lo menos 1 año o 2 años investigando esa organización. Si esa organización ha sido investigando 1 o 2 años, ¿por qué darle 36 meses más? Entonces estaríamos hablando 36 más 24, un promedio como de 5 años. Entonces, es correcto que una persona sea investigada 5 años y a pesar que ha sido investigada 5 años, la Fiscalía se atreve a pedir una prolongación de prisión preventiva o una adecuación o una prórroga de prisión preventiva. Considero yo que ese es un vacío que tampoco está regulado, ya que yo considero que se debe tomar esos 2 años que ya han sido investigados como parte de actos de investigación de la Fiscalía.
Ese es mi aporte que yo puedo dar, ¿no? Respecto a eso. Casos hay un montón, sino que el tiempo es corto y no se puede definir o establecer puntos que pueden favorecer tanto a la Fiscalía como también a la defensa. Eso es todo. Gracias, señor doctor Mariño. Sí, hay una pregunta del doctor Jordan Cuisiano que la vamos a responder después. Wow, esto está que quema, señores, pero ya va a haber la réplica, todo perfecto, todo normal, pero ahora vamos a un ámbito más exegético y un ámbito a nivel comparado con el profesor José Núñez, ¿no? Una persona idónea para esto. Adelante, profesor Núñez. Discúlpeme, tengo que partir diciendo que de una u otra manera estos instrumentos excepcionales para combatir la delincuencia organizada obedece a lo que, a lo que Gunther Jacobs ha denominado derecho penal de enemigo. Y efectivamente aquí tenemos que decirlo, y a pesar de que soy funcionario judicial de Colombia, pues ante todo soy un hombre crítico y ante todo soy un hombre de pensamiento y ante todo soy un docente universitario, porque la docencia universitaria sin crítica no es docencia. Entonces eso hay que hablarlo desde ese contexto muy claro. La gran pregunta es si se justifica o no la justicia y los mecanismos para combatir el crimen organizado. Y ahí es donde pensaría desde nuestra propia historia judicial, desde nuestra propia historia de violencia en Colombia, tenemos que decir que sí. Necesariamente se hacen indispensables estos instrumentos, porque si ustedes no recuerdan, aquí en los años 80 y principios de los 90, la delincuencia organizada prácticamente tuvo arrodillada a la institucionalidad colombiana. Tanto así que la comunidad internacional en su momento llegó a definir a Colombia como un estado fallido donde no había futuro para las generaciones venideras, un estado fallido en donde no había futuro para la economía, para la industria, para la educación, o sea, no había futuro. Y en ese orden de ideas, efectivamente, el Estado sacó medidas de choque. Tanto así, que fuimos al extremo deplorable de tener una justicia mal llamada sin rostro, en donde no se conocían los testigos, no se conocían los jueces y todo era a expensas o a espaldas de los procesados. Y demandada esa ley, demandado ante incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tocó que desmontar ese instrumento para efectos de judicializar a estos grupos organizados de delincuencia organizada, que ustedes saben que aquí ha sido muy fuerte, no solamente por los 52 años que vivimos de violencia extrema, sino también alimentado por el narcotráfico, alimentado por el paramilitarismo que existió y aún pervive en la ideología de la sociedad colombiana. Entonces esto hay que mirarlo también en la contextualización de los momentos históricos de los estados. Aquí han existido instrumentos penales y instrumentos para combatir el crimen organizado supremamente fuertes y que de una u otra manera han limitado y restringido las garantías y los derechos ciudadanos y los derechos procesales de los procesados, valga la redundancia. Pero no se justifica de otra manera que hoy estemos respirando un nuevo aliento, respirando una situación totalmente distinta, aunque obviamente no es lo más deseable, ¿ya? Que exista una cárcel de Guantánamo, eso nunca es deseable. Entonces, ¿cómo combatimos a este tipo de terrorismo internacional, por ejemplo? ¿Ya? Claro, no estoy justificando para nada porque soy, desde el punto de vista humanista, enemigo de eso. Pero en ciertos eventos se tiene que consagrar instrumentos legales
que, si bien es cierto, son más fuertes, no minimicen a cero efectivamente unas garantías que deben de existir dentro del proceso penal. Y en ese contexto histórico, hoy vivimos un momento también de posconflicto, después de 4 años de implementado el acuerdo de paz en Colombia. Vivimos lo que se está denominando las disidencias de los grupos que se desmovilizaron en el acuerdo de paz. Y en ese orden de ideas, en el 2018 se sacó una ley que se denomina la ley 1908 de 2018, de la cual mi amigo Cristian Cabezas habló anoche, y en donde allí se sacan se sacan unos lineamientos para efectos de combatir los grupos armados organizados denominados GAO y los grupos delictivos organizados, porque es que aquí la pandemia delincuencial en Colombia ha sido supremamente deplorable, porque no solamente tenemos grupos armados organizados, sino que también tenemos delincuencia organizada para efectos de cometer delitos de cuello blanco. Me explico, delitos de corrupción. Acá tuvimos un escándalo que se llamó el escándalo el carrusel de la contratación, donde efectivamente existía un grupo delincuencial para efectos de usurpar y apropiarse de los bienes del Estado. Y en ese orden de ideas, pues allí se crean unos instrumentos más fuertes, diferenciales al Código Penal para efectos de combatir los delitos comunes, común y corriente, valga la redundancia, y que es bastante fuerte en disminuir garantías en comparación con el Código Penal, digámoslo, en procesos ordinarios. Pero de una u otra manera ha tocado que el Estado acudir a esos instrumentos, porque lamentablemente la delincuencia organizada prácticamente se apoderó parcialmente de la institucionalidad, tanto así que la Corte Suprema de Justicia condenó a 90 congresistas del Estado colombiano, ya representantes de la democracia, por vínculos con grupos paramilitares, pero bajo la denominada figura dogmática de la autoría mediata a través de estructura o grupos organizados de poder. Yo creería que nosotros no tenemos esa dificultad para efectos de judicializar también a los colaboradores, porque también tenemos la figura de los partícipes, en este sentido, el determinador y el cómplice, de tal forma que para nosotros el que colabore en un tipo de delitos de justicia organizada, obviamente puede, con una pena disminuida, responder como cómplice, que está dogmáticamente bastante desarrollada aquí en Colombia, que nosotros no creeríamos que tenemos esa dificultad para la judicialización de los colaboradores, como lo plantea el profesor Jorge Luis Romero. Nosotros hemos tenido varios procesos de paz, uno en los años, terminando los años 80, inicios de los 90, que efectivamente fue el estímulo para efectos de emitir la Constitución del 91, de 1991, una constitución progresista basada efectivamente en una concepción antropocéntrica, en la dignidad humana y ante todo en la reivindicación de los derechos humanos y los derechos sociales y económicos que tiene derecho las personas. Después vino un proceso de paz que fue a través de la ley 975 de 2005, que realizó un gobierno que había en ese momento para efectos de hacer el acuerdo de paz con los grupos paramilitares, es decir, aquellos grupos que se formaron como delincuencia organizada, grupos, hoy podríamos decir los grupos organizados armados para efectos de combatir a las guerrillas izquierdistas de las FARC, el ELN y otros. Y en ese orden de ideas, posteriormente se firmó el acuerdo de paz y tenemos reductos
y tenemos crimen organizado todavía, un flagelo que lamentablemente en este momento afecta a muchísimos municipios del país, y que tienen de una u otra manera poder en el territorio, tienen injerencia en la movilización, en las libertades, en la libertad de locomoción y control a través también económico, a través de extorsión reiterada y permanente. Y quien no obedezca a este tipo de grupos, pues tendrá consecuencias como lo que el gobierno ha llamado homicidios colectivos, o lo que la doctrina penal o la sociología jurídica denomina masacres, que eso es lo más correcto denominarlo. Y en ese orden de ideas, tenemos una justicia para el crimen organizado bastante especializada. Hay jueces especializados para ello, hay fiscales especializados y hay fiscales especializados, y también hay jueces con funciones de control de garantías especializados para estos eventos, de tal forma que de una u otra manera todo el andamiaje de justicia está en ese sentido organizado. Me preocupa es que la ley trae como un componente es quien rotula, o quién es el que le da la denominación a grupo armado organizado y grupos delictivos organizados, que no es otro que un consejo que hay dentro, que se crea dentro de la ley, y que es una ápice del ejecutivo. Es decir, que quien califica quiénes son grupos armados organizados es el propio ejecutivo. Cuando se indica en el parágrafo del artículo segundo lo siguiente: en todo caso, para establecer si se trata de un grupo armado organizado, será necesaria la calificación previa del Consejo de Seguridad Nacional. Y esto efectivamente hace parte básicamente del Ejecutivo. Y me parece riesgoso que en ese orden de ideas el Ejecutivo tenga injerencia en la calificación de quién o quiénes son grupos armados organizados, porque realmente eso no le da seguridad jurídica a los procesados. Debería de ser una entidad o una autoridad judicial la que se encargue de darle la denominación, para efectos de que eso sea un poco más transparente y no sea utilizado políticamente por el gobierno de turno, sea de izquierda, sea de derecha, porque me parece que eso es bastante complicado. Más aún cuando nosotros estamos viviendo acá una polarización supremamente grande desde el punto de vista político, y todos los que piensen diferente al gobierno de turno son tildados de comunistas, de castrochavistas o de terroristas, porque para este gobierno hay un paso de ser castrochavista y de ser izquierdista a ser guerrillero y terrorista. Entonces, eso es un lenguaje supremamente complicado, supremamente delicado, no solamente desde el punto de vista de la seguridad para las personas, sino desde el punto de vista de la política criminal del Estado. Entonces, podríamos decir que es ese aspecto criminológico quien define, es decir, quién le da la etiqueta de ser delincuente de este tipo de organizaciones criminales, está a cargo de quien ostenta el poder, lo cual me parece absurdamente ilógico. Bueno, yo creo que para concluir, aquí existe realmente una técnica procesal y una técnica dogmática que diríamos, desde el punto de vista dogmático no tenemos ningún inconveniente, porque efectivamente bajo la figura de la autoría inmediata a través de estructuras de poder o grupos organizados de poder ha funcionado, pero veo falencias cuando tenemos la redacción de hechos jurídicamente relevantes. Es una gran discusión, porque nosotros en Colombia no tenemos el control material de la acusación, sino hay un control formal,
¿ya? Es decir, el fiscal tiene en su ejercicio la potestad de indicar cuáles son los hechos que se considera como delitos y darle la calificación jurídica a los mismos, de tal forma que eso no tiene control judicial. En cambio, en Perú sí existe, en Estados Unidos, en México incluso existe control material de la acusación. Y ese es un gran problema porque nuestros fiscales, de una u otra manera, a algunos les falta algún tipo de tecnicidad para efectos de la redacción de los hechos jurídicamente relevantes y lamentablemente casos de mucha influencia y de gran connotación nacional o regional se han perdido en la corte precisamente porque no saben o no han entendido qué son los hechos jurídicamente relevantes como componente procesal y dogmático, que es importante que el procesado conozca y se le comunique claramente cuál es la conducta que a él se le va a repudiar y que se le reprocha para efectos de ser judicializado. Hasta ahí yo quiero dejar. Les agradezco inmensamente la invitación y espero haber sido pues lo más claro posible y haber aportado en algo a la discusión. Muchísimas gracias. Wow, idóneo, sí, sí. Y pues sí, perfecto, sí tiene mucha razón. En Perú también como antecedente tenemos un conflicto entre contraterrorismo, porque esa es la palabra, ¿no? Sendero Luminoso. La historia se la saben, ya no acabó tan bien que digamos, porque había un cierto tipo de rebrote en la selva, pero bueno, que nadie habla porque eso no vende, ¿no? Lo que está vendiendo ahorita son otras cosas. Pero ahora sí, ¿no? Alguien que quiera hacer una réplica, no sé, profesor Romero, ¿quiere algo más que acotar? Sí, justo lo que mencionó el colega que me ha antecedido, ¿no? El doctor José Núñez. Interesante el tema de la determinación de parte del Ejecutivo respecto a estas organizaciones armadas, ¿no? Criminales armadas. Bueno, en el Perú no existe aún, no existe ello, pero quería también decirle de manera, para analizar de manera comparada y latinoamericana, en el Perú, cuando se modifica el Código Penal, estimado doctor José Núñez, se hacen por vías legislativas delegadas, que el Legislativo le da al Ejecutivo, mediante decretos legislativos. Y es el decreto, el Poder Ejecutivo quien modifica el Código Penal, crea nuevos tipos penales y todo. Entonces, si allá en Colombia el Ejecutivo es el que determina qué es una organización criminal armada, en el Perú es el Ejecutivo quien señala cuáles son los delitos en el Perú, ¿no? Y cuáles son incluso las modificaciones agravantes y todo ello. Entonces, ahí también es interesante ver ese problema de Colombia y que en el Perú también existe, ¿no? Eso es un tema muy interesante. Y justo ahí también sería muy interesante también analizar que nuestro propio Código Penal ha sido creado por un decreto legislativo, es decir, también una facultad delegada, o sea, prácticamente el Código Penal tiene ese problema, ¿no? Entonces, desde ahí partimos que en el Perú muchas leyes penales son bajo a veces criterio del gobierno de turno que el Ejecutivo está, ¿no? Y no es a través de un consenso que el Poder Legislativo debería hacer de manera más democrática, ¿no? Y consensuada. Eso sería bueno un poco para darle un tamiz a lo que mencionaba el doctor José Luis. Muchas gracias. Gracias, profe. No, gracias, profesor Romero. No sé, alguien que quiera acotar o no sé, la colaboración eficaz, Convención de Palermo, alguien que quiera hacer uso de la palabra a fin de poder disertar. O mira, tengo una pregunta acá. A ver, vamos a leer las preguntas acá de Jordan André Cuisiano Ruiz. Doctor Rodríguez, ese es para el profesor Rodríguez Mariño. Doctor Rodríguez, ¿qué opina de las acusaciones que recogen delito de peligro y de resultado en una sola incriminación fáctica? Es decir, no crimen organizado y delitos comunes de participación, por parte de la Fiscalía de Crimen Organizado. ¿Eso será correcto? Recordando que si hay delitos comunes, ya se materializó la lesión del bien jurídico. ¿Aún persistirá el delito de peligro? Y respecto a la colaboración eficaz, ¿es correcto darle un valor probatorio en imposición de medidas
coercitivas? Esa es la pregunta para el profesor Mariño, pero acá hay dos preguntas. Bueno, la primera la responde el doctor Mariño y la segunda es, si él me lo permite, lo hago yo, si no, si le gusta, él responde las dos. ¿Ya? Adelante, profesor Mariño, tu respuesta. Sí, gracias. Bueno, respecto a esta respuesta, ¿no? La respuesta es muy capciosa, tal vez podríamos decir, ¿no? Porque dice delitos de peligro. Bueno, no sé si me está hablando de un peligro concreto, un peligro abstracto o un peligro en general. Pero por mi vasta experiencia llevando los casos de crimen organizado, yo no he visto ninguna acusación, no sé si es colega el que está haciendo esa pregunta o es estudiante, no lo sé. No he visto yo que haya acusaciones de ese tipo, ¿no? De, por ejemplo, un delito de peligro abstracto, conducción en estado de ebriedad. En todas las acusaciones que hay, no he visto yo ese tipo de acusaciones de porque la persona, uno de los integrantes, haya manejado un vehículo en estado de ebriedad y lo haya llevado a la cabecilla de la organización criminal, se le impute pertenecer a esta organización y se le impute también haber conducido en estado de ebriedad. No he visto yo ese tipo de acusaciones respecto a lo que el joven Jordan André está diciendo, Cuisiano, pregunta, ¿no? O no sé específicamente qué es lo que me quiere preguntar respecto o qué es lo que quiere saber, ¿no? Si es que la pregunta para mí es ambigua, no lo tengo bien clara esa pregunta. Y ahí me permite respecto a lo segundo que me habló acerca de lo que es el colaborador eficaz, ya darle un valor probatorio. Recordemos que en las medidas coercitivas de prisión preventiva no se da valor probatorio. El valor probatorio se da en juicio oral. Lo único que hace el juzgado en investigación preparatoria es determinar si ese elemento de convicción, valga la redundancia, le causa convicción para ese momento, porque todavía no es prueba, porque la prueba, de acuerdo al Código Procesal Penal, se establece en etapa intermedia y recién en juicio oral se va a actuar y se va a dar ese valor probatorio. Esa pregunta que me está haciendo yo no la puedo responder porque no es lo correcto. No es correcto decir si le da un valor probatorio o no en la imposición de las medidas coercitivas. El juez de investigación preparatoria solamente en esos actos de investigación llamados elementos de convicción le dice, Fiscalía le trae a colación ello al juez y el juez va a determinar si efectivamente ese elemento de convicción le causa convicción para imponer esa medida tan gravosa de prisión preventiva. Más no se puede dar un valor probatorio porque la etapa pertinente es de juicio oral. Bueno, eso es lo que lo puedo responder respecto a la pregunta que me está haciendo el joven Huizán. Uf, uf. Bueno, esa respuesta sí, yo quisiera ver un poco más de la colaboración eficaz en cuanto el doctor estimado Jordan André Cuisiano Ruiz nos hace otra vez a colación a su pregunta, pues a ver si podemos expandir un poco más. Pero quería hablar sobre la declaración eficaz o el colaborador eficaz para ser utilizado como requerimiento de medida coercitiva. Yo en realidad, hay un error de terminología, en realidad hay que aceptar eso porque creo que todos sabemos por dónde va la pregunta, porque cuando hablamos de prueba, la prueba es general, solo que ¿qué cambia? Se llama indicio, medio de convicción, medio probatorio y prueba, no cambia el nombre por etapa procesal. Es una cuestión de ecuación matemática, ¿ya? Esa es una cosa así que yo le respondo, así que el doctor Marinos es un poco más exigente, es un académico exigente, así que si hay la oportunidad se le reformula la pregunta, así que normal, yo la respondo. La utilización de la declaración del colaborador eficaz puede, para ser utilizado en un requerimiento de medida coercitiva como sabemos, la prisión preventiva debe acompañarse de elementos de corroboración, es un tema establecido. Como punto 2 quiero dar un hincapié porque José Domingo Pérez, ¿sí? El señor, citando a Asensio Mellado, dice, ¿no? La colaboración eficaz es un procedimiento, no es un procedimiento. Uno, ¿por qué? El Código Procesal Penal regula procesos especiales, colaboración eficaz. Eso, ¿y cómo acaba la colaboración eficaz? ¿Con una resolución administrativa o con una sentencia? Con una sentencia y colaboración eficaz. Entonces, la colaboración eficaz necesita como ámbito de aplicación, de utilización de un elemento de convicción medio probatorio o prueba propiamente dicha, necesita ser corroborada. Es decir, ¿no? Un ejemplo, John y yo han visto a John Cimarro y a Hansel Salinas entrar a un edificio donde habían sacerdotes, ¿ya? Entonces, ¿cómo prueban eso? A través de fotografías, a través de audios, a través de videos, a través de la recepción del hotel, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo básico, pero creo que hay situaciones.
Hola, creo que se fue la señal. Sí, algún inconveniente tuvo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema aquí? Yo he visto muchas audiencias. Perdón, ya volví. Me escuchan, me oyen, me sienten. ¿Están ahí? Perfectamente. Sí, disculpen, se me fue la inspiración. Cité a Domingo Pérez y de la nada se me va el internet, ¿no? Qué raro, a ver, voy a ver si hay gente de la Viviaga fuera de mi casa, ¿ya? Estos son así, de verdad, es una cosita. Volviendo a la inspiración, no puede ser utilizada la sola declaración. ¿Por qué? Porque en audiencia resulta que dicen, ¿no? La colaboración eficaz va a ser corroborada con otro colaborador eficaz. No es así, señor. O sea, la colaboración eficaz necesita circunstancias objetivas. O sea, si yo soy colaborador y digo, ¿no? Efectivamente, ese sacerdote me quiso manosear. Y John también dice, ese sacerdote me quiso manosear. Entonces, con la boca nunca ha sido una gran garantía en términos coloquiales. Así que estamos yendo a primer error. El error es peor. Nunca se olviden de eso. Una cosa es ser arbitrario, que el arbitrario tiene concepciones objetivas, subjetivas, dimensionales, pero el error es objetivo. El error es lo que todos podemos ver. Se precisa entonces que pasos colaboración mía, los elementos que corroboren interinamente servirán para el objeto del proceso. O sea, todo lo que digas va a servir para este proceso de naturaleza especial. Pero para habilitar esta utilización de requerimiento de una medida coercitiva, es necesario que se acredite por parte de los representantes del Ministerio Público elementos de corroboración sostenible de este proceso. Estos elementos van a ser sometidos, eso sí, porque también vio un juez en la misma audiencia que dice, ¿no? Que no pueden cuestionar al colaborador eficaz, ¿no? Un juez que su hija para desapareciendo con el novio. Ahí nomás la dejo. Pero ese juez dice, no pueden cuestionar la colaboración eficaz, no pueden someterse a contradictorio, pero sí se puede someterse a contradictoria. Ahorita siento el número de la sentencia, creo que por aquí la tengo, pero eh, pueden someterse a contradictorio, pero además será necesario el debate de otros medios, de estos elementos de convicción. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si un abogado un poco más canchero, voy a decir canchero, qué pasa si este abogado ha generado o ha fabricado en términos coloquiales la prueba, por decirlo así, ¿no? ¿Qué pasa si se fabricó la prueba y ha fabricado incluso, por ejemplo, no que yo diga, ¿no? Sí, efectivamente me han citado a tal hotel y justo me han querido manosear. Entonces, al otro día, mi abogado le paga a los funcionarios del hotel para que declaren uno, dos, para que hagan cartillas falsas de que ese día hemos estado los dos, hacen pruebas, hacen firmas falsas, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso mismo, para esos efectos, la colaboración eficaz siempre sí o sí va a tener que cuestionarse. No es que es incuestionable la colaboración eficaz, sí tiene que ser sometido a contradictorio. Y ahora en la sentencia de lo guachiturro de Tucumán, de Edwin Oviedo, César Nakazaki pudo lograr, entre comillas, ¿ya? Pudo lograr así una cosa así, que el colaborador eficaz ahora puede ser objetado o el abogado puede estar en la declaración de la colaboración eficaz, ¿no? Entonces, esos elementos de corroboración del proceso deben ser sometidos a contradictorio, ya en el proceso principal. O sea, en colaboración eficaz hay un proceso autónomo, pero si esta colaboración eficaz va a entrar a un proceso común o de crimen organizado, mejor dicho, esta colaboración eficaz va a ser sometida a contradictorio, ¿ya? Porque eso es necesario el debate. ¿Por qué? Porque hay un principio llamado inmediación. No sé, su valoración requiere un estándar de sospecha grave.
Esto es muy importante también. Y toda esta discusión va a entrar dentro de los términos de sospecha grave. Lo cual, las sospechas también tengo una concepción de una guachafada que hace la Corte Suprema, porque Carnelute te dice, ¿no? ¿Estás o no estás seguro? Como Jimmy Santi, ¿eres o no eres? Punto. O sea, nada que sospecha grave, vehemente, o es simple. Entonces, la colaboración eficaz debe ser uno corroborada para entrar en un proceso común. ¿Dónde te dice esto? Permíteme citar la sentencia casatoria no, 2017, ¿no? Esta que establece las pautas interpretativas, y esto es de carácter vinculante, obviamente. Así que si vamos a hablar de colaboración eficaz, es eso, ¿no? Es correcto en realidad. Entonces, como síntesis, Jordan Cuisiano Ruiz, es correcto darle un valor probatorio en esta imposición coercitiva, pero siempre y cuando, pero sí, bueno, se llama el elemento de convicción, ya se llama elemento de convicción, pero esto mismo va a ser sometido a contradictorio, ¿ya? Va a ser sometido a contradictorio para que esto pueda satisfacer un Perdón, estándar de sospecha grave. Pues sí, ahí queda. Ahí queda. perdón que interrumpa. Bueno, estoy escuchando con atención lo que está diciendo, doctor, respecto a que se va a someter a un contradictorio lo que es la declaración del colaborador eficaz, pero ¿se va a someter a un contradictorio para solicitar una medida coercitiva? Y creo Sí, yo que es totalmente errado. Bueno, no no, se somete, dependiendo del código en todo caso, el nuevo Código sí, Procesal sí, sí, Penal, depende del código, sí, no depende se del código. puede someter a un contrainterrogatorio o un contradictorio la colaboración eficaz de, bueno, en un caso de crimen organizado, porque ello se va a dar solamente a nivel de juicio oral, pero para solicitar una medida coercitiva de prisión preventiva, este colaborador eficaz simplemente basta que esté transcrito en un documento. Es más, ni se le conoce a esta persona, a este colaborador eficaz, de quién es. Puede ser una persona creada por fiscalía, puede ser una persona creada por un ente, no sé, pero normalmente, por la experiencia que uno tiene en ello, el colaborador eficaz es parte de esta organización criminal, es parte, pero no se somete a un contradictorio a este colaborador eficaz para pedir una medida coercitiva de prisión preventiva. No sé, como digo yo, cómo es que se maneja en otros lugares donde no funciona el nuevo Código Procesal Penal, ya porque el nuevo Código Procesal Penal te exige de que la única forma o el único estadio de un proceso común para poderse valorar y actuar o someterse a un contradictorio es en la etapa de juicio oral, y hiciste hincapié en lo que dijiste, el principio de inmediación. Por eso es que uno de los principios básicos en el juicio oral con el nuevo Código Procesal Penal es el principio de inmediación y contradicción. Entonces, no podemos nosotros establecer de que, bueno, con el nuevo Código Procesal Penal, de que se va a someter a un contradictorio el colaborador eficaz para poder determinar una medida tan gravosa de prisión preventiva. Así no lo es. Solamente se presentan como elementos de convicción las actas de declaración de este señor colaborador eficaz para que el juez lo valore, o el juez ni siquiera va a valorar, va a determinar si efectivamente esta acta de declaración le convence o no para poder dictar una medida coercitiva de prisión preventiva. Y en este caso, cuando se vamos a juicio oral, ahí recién incluso hasta el colaborador eficaz, y esto el doctor José Núñez habló de los jueces sin rostro. Sí, efectivamente, el colaborador eficaz también se presenta a esta audiencia sin rostro, con vestido con una, como bueno, una pasamontaña. sí, o a veces le cambian de personalidad, le hacen que de diferente forma porque está por encima su vida. Obviamente, si los miembros de la organización criminal, que en el juicio oral te exige el nuevo Código Procesal Penal, que tienen que estar presentes todos aquellos si no se declara reo contumaz, entonces, a fin de evitar la muerte de este colaborador eficaz, porque obviamente los demás coacusados saben que si este colaborador eficaz se cae todo el proceso. O sea, a veces los coacusados, miembros de esta organización criminal, se consideran o creen que saben más que el abogado. Es por eso que al colaborador eficaz, cuando va a declarar, le cambian la voz, le distorsionan la voz, perdón, le cambian el test, o a veces ni sale, siquiera están en otro cuarto, en un cuarto adyacente al juzgado, para que pueda declarar. Y es ahí donde nosotros como defensa a veces refutamos porque existen interferencias o queremos hacer preguntas pertinentes relacionadas al caso y nos prohíben. Entonces, ello también conlleva a que las sentencias no sean debidamente motivadas o se vulnere el principio de, en este caso, de inmediación, porque nos restringen el derecho de defensa que le existe a una persona. Entonces, yo quiero concluir que con el nuevo Código Procesal Penal, ya no es nuevo acá en Trujillo porque ya está como del 2006, pasaron como 14 años ya a regir, no se puede entrar a un contradictorio al colaborador eficaz para poder determinar una medida coercitiva de prisión preventiva. Eso nada más quería yo ser, bueno,
Profesor Cari, Mariños, usted, una pregunta, no lo toma mal nomás. ¿Usted ha litigado en la Sala Penal Nacional? en la Sala Penal Nacional no, por eso le digo yo. Ah, por eso, pues. Ya, No sé si ahora sí, estamos hablando, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Pero, a ver, entonces, creo que en la Sala Penal Nacional, en realidad, hay un respeto estricto en el Acuerdo Penal 2017, ¿ya? En la ¿ya? página, a ver, digo la página 19 al 21, en la foja 19 al 21, el cual establecen estos criterios expuestos de nivel de valoración. Esto tenía unas chances o dimensiones interpretativas, porque si bien es cierto, la posición que tiene el profesor no es cerrada, porque es cierto, hay una etapa de corroboración en juicio oral, ahí donde por principio de mediación las partes cuestionan la colaboración eficaz. Esa es la regla general. Porque lo que dice el profesor es la regla general, la cual no está mal, lo cual no está mal, pero como les dije hace un momento, sale la sentencia de la segunda, bueno, la segunda sala penal especializada en crimen organizado de la Sala Penal Nacional, el cual refiere, ¿no? En etapa para interponer medidas coercitivas, citando la página 19 al 21 del Acuerdo Plenario 2-2017, sí se puede cuestionar el criterio de colaboración eficaz, siempre y cuando la defensa tenga medios probatorios. Entonces, esa sentencia es plasmada en el caso de los Huachiturros de Tucumán, el caso de Edwin Oviedo y Estamos otros, el hablando de cual también hace una sentencia, colación. Escuche, voy a terminar. ya estamos Voy a hablando de terminar. sentencia, ya estamos hablando de Escúcheme, pues. sentencia, ya creo que estamos hablando de una coercitiva. A ver, Pero por eso mismo, yo solo le voy a esa colación, ¿no? Si alguien llegó a la Sala Penal Nacional, bueno, acá se resuelve así, y como le digo, ¿no? Allá se resuelve juicio oral y está bien, ¿no? Eso está bien porque de repente, si yo tengo un caso en Trujillo y quería hacer esta jugada, iba a perder mi caso, de todas maneras. Es buena esa apreciación, porque de repente era un balazo en el pie si yo voy a litigar a Trujillo. Pero en realidad esto pasa, ¿no? El cual cita a la sentencia al Caguaguaja versus Reino Unido también, que requiere esta contradicción a la colaboración eficaz. Es un tema interesante, es un tema amplio, hay ámbito de jurisprudencia, incluso el TC en la sentencia del 3-2005, proceso de inconstitucionalidad, caso Walter Humala, también establece los alcances de la colaboración eficaz, ¿no? Ya da una luz del principio de contradicción en etapa medidas coercitivas, lo cual es muy olímpico hacer eso, lo cual, perfecto. me ¿Algo que permite acotar, un profesor José segundo, Nuño, John me permite un Fimarro? segundo, por favor, me permite un segundo para ver, me dijo usted si yo había litigado en la Sala Penal. Efectivamente, no he tenido la oportunidad de ir ahí, en demás lugares sí, pero para allá no. Pero allá, como no he ido, ¿qué código rige la Sala Penal Nacional? Desconozco. ¿El nuevo Código Procesal Penal o el antiguo código? El Código Procesal Penal, el actual, ¿no? El actual tiene un nivel de valoración, en caso de crimen organizado y corrupción de funcionarios, usan el ¿Ya? código actual, o sea, tenemos el mismo código. Pero Por en eso, otros ahí casos, está la por ejemplo, diferencia. Ahí está la diferencia. sí, Sí, ahí está el lo que está puntito. hablando es, claro, lo que está hablando es corrupción de funcionarios. Yo lo que le estoy hablando es delitos Y comunes. crimen organizado, hay dos salas, Por crimen eso, organizado pero y corrupción de ya, funcionarios, hay dos. ya, en el de crimen organizado, ¿qué código usan? ¿El nuevo Código Procesal Penal? No, el nuevo código, el 2004, el Guaura, Y en el nuevo Código Procesal Penal me dice usted de que en sala penal, en la Sala Penal Nacional de Crimen Organizado, están empleando el contradictorio para dictar una medida coercitiva de prisión preventiva. claro, usan el En contradictorio caso para si el sala va a nivel. ser apelación, ¿no? Claro, a nivel jurisprudencial se ha establecido que sí. La verdad que sí, para hablar de No, derecho pero procesal hay que hablar de un le análisis juro que jurisprudencial, ¿no? Porque el código no es le juro absoluto. que entonces Uno, el estamos, código, ya, el código no es absoluto, porque si pero, hablamos a pero, nivel de litigio, hablamos a nivel jurisprudencial de precedente, ¿no? Por eso mismo yo hago esa acotación, porque lo ya, que tampoco digo es absoluto, porque la Corte Suprema tiene dos concepciones, ¿no? Uno dice que sí y la otra sala también dice que no, pero yo como defensa técnica me reservo el derecho de poder contradecirlo porque una sentencia me lo dice, ¿no? De ahí que me estamos lo en admitan acuerdo. es otra cosita. No, no, pero mire, ahí estamos confundiendo, me está diciendo de sentencia. Nosotros no estamos hablando de sentencia, estamos hablando todavía de una resolución, un auto, que es apelable. En este caso la sentencia es otra cosa. La pregunta fue si una medida coercitiva, usted estaba diciendo de que el colaborador eficaz se somete al contradictorio para dictar una medida coercitiva de prisión preventiva. Eso es totalmente falso. En el Código Procesal, nuevo Código Procesal Penal, no se permite eso y no me va a dejar mentir el doctor Jorge Romero. Eso es inaudito. Para mí es nuevo lo que usted me está diciendo de que se somete al colaborador eficaz, sea en la sala, si en la sala penal, perdón, por eso le pregunté, si en la sala penal nacional se emplea el nuevo código, lo voy a denunciar en todo caso a los jueces de allá por prevaricato, porque están en lo incorrecto. O sea, el Código Penal, el Procesal Penal, ¿para qué sirve?
Si damos prioridad a un acuerdo plenario que está por encima del código, efectivamente que no, el decreto legislativo no puede estar por encima del el acuerdo plenario por encima del código. Entonces, si nos vamos a un juicio oral, sí, efectivamente, en un juicio oral sí se puede someter al contradictorio al colaborador eficaz, tal como lo mencioné, pero que en la Sala Penal Nacional, que para mí es nuevo lo que usted me dice, de que se somete en una medida coercitiva de prisión preventiva a un contradictorio al colaborador eficaz, o sea, yo puedo entender de que se le pregunta, se le hace las preguntas pertinentes, eso es juicio oral. Ya no es una medida coercitiva de prisión preventiva, incluso en una apelación tampoco se puede someter a eso, porque solamente en la apelación se van a basar en lo que es, en los elementos de convicción y la forma como es que razonó el juez de investigación preparatoria. La verdad, para mí, mi estimado Hansel, es totalmente nuevo lo que usted me está diciendo y tal vez he estado nubilado de ello porque la forma como se maneja el Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal, no el Código Penal del de procedimientos penales, es totalmente distinto. Son etapas, Sí. es por eso que ha sido el avance de lo que es la legislación en lo que es procesal penal. Sí, sí, como te digo, ¿no? Como te digo, no sé el tratamiento de Trujillo y como te vuelvo a repetir, ¿no? Si voy a Trujillo y hago esta aplicación, probablemente me metan al cliente en prisión preventiva, ¿no? Probablemente lo pierda, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Mira, si voy con esta idea, me iba a meter un disparo en el pie, pero ahora que me dicen los lineamientos como litigante en Trujillo, ya tendré un poco más de cautela, ¿no? Pero bueno, yo para hacer una posición siempre me acomoda a una cierta alineamiento jurisprudencial, ¿no? Y comencé con la sentencia 3/2005 del TC, que según el artículo 8 del CPC constituye precedente vinculante que tiene fuerza de ley, y con eso mismo nace el 2017 y también nace esta sentencia de la Sala Penal Nacional, ¿no? Donde sí se puede bombardear al colaborador eficaz, ¿no? Ese es un lineamiento que dicen, ¿no? Y al final se discute todo en la Corte Suprema, ¿no? El código, como te digo, no es absoluto, pero el código no es absoluto, pero en realidad así tiene una definición acá, ¿no? Y no, normal, normal, no Yo digo que no. pediría al doctor Jorge Luis El juicio Romero, oral, que él también, perdón, yo pediría al doctor Jorge Luis Romero, creo yo que también se emplea el Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal, y no sé si tal vez yo estoy errado, ¿no? Que él también funciona o trabaja con este nuevo Código Procesal Penal, o tal vez me equivoco, no lo sé. A ver, su opinión claro, respecto a lo que yo estoy hablando, sí, sí. tal vez estoy errado y yo pido la disculpa del caso al auditorio, ¿no? No está cerrado porque la regla es el juicio oral. Si se va a cuestionar es el juicio oral. Pero, como te digo, no es la regla general, pero yo lo que planteo en colaboración eficaz es una excepción jurisprudencial, ¿no? La jurisprudencia me dice otra cosa y yo como defensa técnica la voy a tener que aplicar. Si tengo la Sí, jurisprudencia como defensa técnica, tengo el deber de aplicarlo, porque es mi única salida, ¿no? Porque si un colaborador va a decir, Hansel, tengo una, que... una consulta, así como lo que usted nos dice. ¿Usted cree que puede estar presente en la declaración del colaborador eficaz en unos delitos de peligro común? Por ejemplo, los delitos Sí, comunes. ¿Usted cree que puede estar presente no, como delitos abogado? comunes no. Pero, o sea, el Por delito eso de mismo, complejidad, yo estoy porque hablando, yo acá, estoy hablando de acá otra se ve perspectiva, tal mucho vez. crimen organizado a nivel transnacional, o sea, acá hablamos ya de otro nivel empresarial Por de crimen eso. organizado, pero El crimen organizado es un solo nivel, sino que solamente las diferencias que son tipos de delitos, el delito de cuatro robo, el delito subtipos. de extorsión, pero el crimen organizado es uno solo. Claro, considero yo que el crimen organizado es un solo, no que porque son de corrupción de funcionarios son otro nivel o porque son delitos comunes, no. Simplemente existe la 30077 que nos establece los parámetros para poder determinar efectivamente cuándo estamos ante un delito de crimen organizado. Ahora, yo lo que refuto es que usted no mencionó una sentencia. En esa sentencia está establecida que se debe de someter al contradictorio al colaborador eficaz para determinar una medida coercitiva de prisión preventiva. Esa es la pregunta. Sí, esa es la Está, pregunta. está, Claro, en el 2017 te digo que sí, ¿no? Sí, te digo que sí porque en realidad sí he leído la prisión preventiva, para medida de incluso coercitiva. yo, sí, en medidas coercitivas. Bueno, Y, yo y- la verdad que claro, desconozco y de esa ello. es lo que, mira, escúchame, y eso es lo que genera discusión, mira, es lo que genera discusión, si es viable o si no es viable, y eso puede ser gran tema de tesis, en realidad esta discusión, porque lo que tú has encontrado, el error, yo he encontrado una salida para poder bombardear a un colaborador que me perjudica, y lo cual es buenísimo. Profesor José Luis Romero, José Núñez, John Simaro, ¿tiene algo que decir? Qué tímidos, qué A tímidos. ver, a ver, mi estimado Hansel, si me permite nada más. Yo comparto la postura del colega Rodríguez, ¿no? En el sentido de que no se puede crear un mini juicio en una prisión preventiva, o sea, de realizar un contradictorio y esto de verdad que sería llegar a crear una suerte de desnaturalización del propio proceso, ¿no?
Hay acuerdos plenarios, pero que en realidad no son vinculantes, ¿no? Lo vinculante es sí una casación, lo que podríamos hablar en ese sentido, ¿no? Cuando nace de un caso en concreto, pero también se respetan y hay muchos jueces que toman como doctrina dominante, ¿no? Vinculante, lo que dice un acuerdo plenario. Y justo del acuerdo plenario y lo que menciona la primera pregunta del estimado amigo Jordan André Cuisiano Ruiz, que nos ha llevado a todo este debate, él justo acaba de aclarar su pregunta, ¿no? Respecto al tema de que el delito de organización criminal es un delito de peligro, ¿no? Peligro abstracto. Y que cuando esta organización criminal ya comete un delito propiamente, se habla de un delito, en realidad ya se materializa la lesión y hablamos de un delito de resultado de lesión, ¿no? Entonces, ahí él señalaba que hay muchas fiscalías que imputan la pertenencia al crimen organizado como un tipo penal específico en concurso real con el delito cometido por esta organización criminal, ¿no? Entonces, en efecto, ahí estaría mal la imputación, porque si ya se le imputa el resultado de ese delito cometido y ya se le atribuye el agravante de la pertenencia a la organización criminal, ese es el delito que se le debe imputar a la persona, ya no la pertenencia, porque ya esa pertenencia para ese delito ya se materializó en el delito de robo, digamos, ¿no? Y justo él menciona pues un acuerdo plenario que efectivamente se ha señalado, es el acuerdo plenario, si no me equivoco, el 8/2019, ¿no? Que estableció que, por ejemplo, el tipo penal abstracto y de operatividad estrictamente residual frente a aquellos delitos comunes, o sea, el delito de crimen organizado es residual cuando ya se comete un delito común, ¿no? Y sean ejecutados por sus integrantes. Entonces, esto sería más o menos lo que también yo comparto y es correcto, ¿no? Porque si se materializa ya el delito, lo que se le imputa es por el delito cometido, en este caso el delito común, y ya se estaría imputando con la agravante de pertenencia a organización criminal. Eso sería mi alcance. Muchas gracias, profesor Romero. Bueno, sin más, ha mandado el doctor Cuisiano, ha corregido su pregunta, ha mandado saludos, respeto, admiración. Saludos al doctor Romero, igual saludos, doctor Jordan. Un abrazo a todos y pues nada, ya bueno, que creo que con eso cerramos, ya son la 1 p.m., ha sido una conversación intensa, ha sido bueno, de verdad, ha sido buena esta concepción y creo que este acuerdo plenario va a generar mucha discusión, ¿no? Creo que colaboración eficaz no se toca mucho, pero va a generar mucha discusión a futuro, lo cual estoy complacido en realidad con todo eso lo que está pasando, el acuerdo plenario, si bien es cierto, tiene fuerza de ley, pero la verdad no es absoluta. Y como podemos ver, la Corte Suprema también se equivoca, son humanos y este error lo aprovechamos nosotros, pues, ¿no? ¿Para qué te digo que no? Sí, lo aprovechamos, pues, si lo usamos como una jurisprudencia, ¿no? O sea, yo me cierro que no porque uno que otro cliente puede estar viendo, ¿no? Así que no voy a cerrarme, pues, pero en realidad sí, buen debate, muchas gracias John, muchas gracias José Núñez, Jorge Luis Romero, profesor Rodríguez Mariños y todo el equipo de estrellas que ha sido posible realizar esto. En realidad muy amable, ha sido un honor conocerlo, de verdad, tremendo debate, en serio, perfecto, en serio, muchas gracias, muy agradecido con ustedes, chicos. Muchas gracias por lo que hacen. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Una foto, posen para la foto, para el Estado. Ok, listo. A ver. Posen, es crimen organizado, tienen que posar. Ya, listo chicos, ya nos vemos. Un abrazo, estamos escribiéndonos. Cuídense. Gracias abrazo, chicos, cuídense. hasta la próxima semana. Cuídense, un fuerte abrazo. Gracias. Espero litigar allá con el profesor Romero. Esperamos en Trujillo, le esperamos en Trujillo. Cuídense. Bien, chicos. Saludos. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.